Bueno, chicos, el tema del día de hoy es trabajo, ¿sí? Vamos a ver el trabajo como la relación entre la fuerza y la distancia realizada sobre un cuerpo, ¿sí? Tenemos el trabajo que lo vamos a medir en joules, de la misma forma que medíamos la energía, y tenemos la sumatoria de fuerzas, que ahora vamos a desglosar y ver qué es lo que es, por la distancia, ¿sí? Es bastante simple la fórmula, ¿sí? Tenemos simplemente acá una multiplicación, ¿sí? Y vamos a ver que esta sumatoria de fuerzas, ¿sí? Es una suma de fuerzas, de todas las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo, ¿sí? Para poder entenderlo, lo que nosotros vamos a realizar es un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una representación de nuestro cuerpo y de qué es lo que sucede sobre él. Nosotros realizamos un cuadrado y una línea debajo que nos va a representar la distancia recorrida, ¿sí? Y vamos a ir leyendo el problema que tenemos y ver cómo esas fuerzas interfieren en este cuerpo, ¿sí? Dice el problema: se tiene un cuerpo sobre el cual se ejercen tres fuerzas. Tres fuerzas, eso es importante, lo marcamos, ¿sí? Dos en sentido del movimiento. Eso también es importante. Dos en sentido del movimiento. Si esas dos fuerzas son en sentido del movimiento, significa que se está empujando ese cuerpo hacia donde se está desplazando. Entonces esas dos fuerzas son en sentido del movimiento. Fuerza 1 y fuerza 2. ¿Sí? Hacia donde se está desplazando. ¿Sí? Se desplaza hacia allá, las dos fuerzas son hacia allá. ¿Sí? Dice con valores 30 newtons y 60 newtons. Todavía no vamos a ver lo de los valores, simplemente vamos a analizar fuerzas respectivamente. La tercera fuerza es la de rozamiento y esta tiene un valor de 15 newtons. Y vamos a hablar un poquito de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que va en sentido contrario al movimiento. ¿Por qué va en sentido contrario? Porque siempre el rozamiento del suelo me va a frenar el movimiento. Imagínense que yo tengo una caja y que estoy tirando de esta caja. Si yo tiro de la caja sobre un suelo de baldosas, me va a ser más fácil tirar la caja. Si yo tiro de la caja sobre un mejorado que tiene solamente cemento, la caja va a costar un poco más que se deslice. Y si yo directamente lo hago sobre tierra, ya me va a costar otro poco más. Eso tiene que ver con el rozamiento y que cómo el rozamiento me va frenando el movimiento. Por eso la fuerza de rozamiento siempre es en sentido contrario. Fuerza de rozamiento. Lo abreviamos como F-ROS. La fuerza de rozamiento, ¿sí? Y por último me dice, si el cuerpo se desplaza 130 metros, ¿cuál es el trabajo realizado? Y esa es la distancia que el cuerpo se desplaza, ¿sí? Hasta acá solamente hicimos el diagrama de cuerpo libre. Esto que nosotros vemos acá se llama diagrama de cuerpo libre. Y lo que hace es analizar las fuerzas que interfieren sobre este cuerpo. Ahora vamos a tomar los datos como tomábamos para la energía. Vamos a tomar los datos de este lado. Ponemos datos y vamos a anotar todo lo que interfiere sobre el cuerpo y los valores que cada uno tiene. Yo sé que sobre el cuerpo hay una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza de rozamiento y una distancia. Vamos a releer el ejercicio y vamos a tomar los valores de cada uno de estos. Dice, se tiene un cuerpo sobre el cual se ejercen tres fuerzas, dos en sentido del movimiento con valores 30 y 60 newtons respectivamente. Las dos en sentido del movimiento, 30 newtons y 60 newtons. ¿Sí? Fuerza de rozamiento. La tercera fuerza es la de rozamiento y esta tiene un valor de 15 newtons. 15 newtons. Si el cuerpo se desplaza 130 metros, ¿cuál es el trabajo realizado? 130 metros es la distancia, ¿sí?
Hasta ahí vamos con la toma de datos y con el diagrama de cuerpo libre. Estos son dos pasos muy importantes. Yo no puedo llegar a la fórmula sin haber pasado por el diagrama de cuerpo libre y los datos. ¿Por qué? Porque el diagrama de cuerpo libre a mí me dice cómo se van a comportar estas fuerzas. Y me va a ayudar para hacer la sumatoria de las fuerzas. Y los datos me dan los valores que yo voy a utilizar en esa sumatoria, ¿sí? Vamos a trazar una línea acá para poder trabajar con el ejercicio y vamos a utilizar la fórmula que tenemos. Copiamos la fórmula, sumatoria de fuerzas por distancia. Lo importante es que nosotros realicemos primero la sumatoria de fuerzas. Las sumatorias de fuerzas van a ir siendo diferentes según sea el ejercicio, porque según las fuerzas que interfieran sobre este cuerpo, ¿sí? Lo más importante es tener en cuenta cuáles fuerzas son positivas y cuáles fuerzas son negativas. Cuáles son las fuerzas que van a favor del movimiento, que van a ser las positivas, y cuáles son las que van en sentido contrario. Por ejemplo, si yo me pongo a empujar una caja y viene alguno de ustedes y me ayuda a empujar esa caja, ambas fuerzas, la mía y la de ustedes, van a ser a favor del movimiento y se van a sumar esas fuerzas, porque juntos vamos a poder empujar mejor esa caja, ¿sí? Por eso, estas dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, son fuerzas positivas. Fuerza 1 más fuerza 2 van a favor del movimiento. Sin embargo, la fuerza de rozamiento se resta, porque va en sentido contrario, me va frenando el movimiento. Me va a frenar el movimiento que va a realizar la caja para poder desplazarse los 130 metros. Entonces, esa fuerza de rozamiento es negativa, ¿sí? Fíjense que hicimos, por un lado, la sumatoria de fuerzas y todavía no tocamos la fórmula, ¿sí? Ahora que ya definimos cómo es esta sumatoria de fuerzas, vamos a tomar los valores que tenemos allá. Sumatoria de fuerzas es igual. F1 es igual a 30 newtons. F2 es igual a 60 newtons. Y fuerza de rozamiento es igual a 15 newtons. Ahí ya reemplazamos los valores. Lo que nos queda hacer es la cuenta de esto, ¿sí? Hacemos 30 más 60, 90, menos 15, 75. Sumatoria de fuerzas es igual a 75 newtons. Fíjense que lo que hicimos fue hacer justamente una sumatoria. Sumamos todas las fuerzas, aquellas que van a favor del movimiento y aquellas que me frenan el movimiento, para sacar una fuerza resultante, una fuerza que va a ser la fuerza real que se va a ejercer sobre la caja, ¿sí? Ahora esta sumatoria de fuerzas sí la podemos reemplazar acá. Primero realizamos aparte la sumatoria de fuerzas y luego la podemos reemplazar en la fórmula. Entonces hacemos que el trabajo es igual a los 75 newtons por los 130 metros. El trabajo realizado es igual a el trabajo realizado es igual a 9.750 joules. Este es el resultado final de nuestro ejercicio, ¿sí? Lo más importante de todo esto es que revisen todo el tiempo cómo tomar los datos, ¿sí? Eso es lo más importante. Y el diagrama de cuerpo libre. Cualquier consulta me avisan, chicos.